Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del Parche Laboral. La verdad, nosotras estamos muy emocionadas de empezar nuevamente a grabar para todos ustedes, desde estudiantes, trabajadores e incluso empleadores que nos escuchan y les gusta enriquecer su conocimiento en uno de los ámbitos más importantes de la vida en sociedad, como es la fuerza trabajadora. Es así como el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que no podemos pasar por alto en nuestra profesión, que es la competencia y en el caso en concreto la competencia laboral, ya que se debe entender que este tema nos permitirá iniciar de la mejor forma un proceso laboral de cualquier índole que esté a nuestro cargo desde la primera etapa. Con esa primera etapa pues nos referimos que es al momento en que se llega a nosotros un trabajador o un empleador que necesita de nuestra ayuda. Listo, Mafe, lo primero que debemos hacer para entender el derecho procesal en general es diferenciar dos términos muy importantes, pues aunque en esta ocasión nos vamos a centrar en el derecho procesal laboral, los vamos a encontrar en todas las áreas del derecho. Estos términos son jurisdicción y competencia. Una vez entendamos cada uno de ellos, desde lo general, centraremos esta charla en el tema de hoy, que es la competencia en el ámbito laboral. Así que, Dani, te quiero pedir un favor. Ayúdame con una explicación de estos dos términos. El primero que debemos explicar tiene que ser el de jurisdicción y el segundo será la competencia. Sí, Dani, de hecho, para este tema traje a un doctrinante argentino, el doctor Adolfo Álvaro Belloso, quien define la jurisdicción como esa facultad que tiene el Estado para administrar justicia por medio de órganos judiciales correspondientes, quienes tienen por finalidad la realización o declaración de un derecho acorde a su legislación. Para decirlo de otra forma, es la figura que permite determinar el órgano idóneo para resolver un conflicto producido entre sujetos de derecho privado o público. Listo, Dani, muchas gracias. De acuerdo con lo que dijiste anteriormente, vamos a poder encontrar la jurisdicción ordinaria, la contenciosa administrativa, disciplinaria, indígena, especial para la paz y los jueces de paz. Asimismo, siguiendo con la explicación, como dijimos anteriormente, el siguiente término será la competencia. Para este hemos leído jurisprudencia del Consejo de Estado, donde se estableció que la competencia hace referencia a la medida en que la jurisdicción se distribuye entre las distintas autoridades judiciales. Le agregamos que esta distribución va a depender de varios factores como la especialidad, la cuantía, el lugar de los hechos, entre otros. En esta oportunidad nos vamos a dirigir a la jurisdicción ordinaria en la competencia de lo laboral. Hacemos esta explicación porque encontraremos jueces competentes en las diferentes ramas del derecho. Y lo ideal es que si nos llega como ejemplo un trabajador que ha sido despedido de una empresa en la ciudad de Bogotá e instauramos la demanda ante el juez de familia o en la ciudad de Cali, dichos jueces no tendrán competencia para este caso y entraremos a explicar el por qué. Para poder entender esto, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta que existen factores de competencia. En primera medida encontramos el factor de competencia funcional. ¿Este a qué se refiere? Se refiere a la instancia y a la jerarquía del juez. Por otro lado, tenemos el subjetivo, el cual dependerá de la calidad de las partes interesadas en el proceso y así podremos saber a qué juez nos podremos dirigir. En el caso de que ninguna de las partes tenga calidad especial, iremos directamente al factor objetivo y estableceremos a qué juez nos dirigimos según la naturaleza del asunto o cuantía de la pretensión. En este caso, la naturaleza será laboral, por las prestaciones sociales y porque se toca el tema del salario mínimo. Para el factor de competencia territorial, hacemos referencia al lugar donde ocurrieron los hechos y en donde se encuentran los elementos del proceso, personas o cosas. Por último, encontramos el factor de conexidad. Estos mecanismos permiten que el juez, que ya conozca de un asunto en un principio, pueda conocer y tramitar varios conflictos derivados de una acumulación de pretensiones o demandas, lo que es conocido como el fuero de atracción. Este último factor en el laboral es conocido con la figura de la pluralidad de los jueces. Así es, Dani, muchas gracias. Entonces ahora entendemos que hay una diferencia entre jurisdicción y competencia. Y conociendo estas diferencias entre estos factores que van a determinar la competencia de los jueces, vamos a concluir que en el ámbito laboral hablaremos del factor funcional general, factor territorial y por cuantía.
Ahora nos vamos a dirigir al artículo 2 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, el cual empieza a darnos una idea de la competencia del juez laboral desde el factor funcional, como lo dijo Dani anteriormente. Entonces lo que vamos a encontrar es que la jurisdicción ordinaria en sus especialidades laboral y de la seguridad social conoce de 12 causales. La primera son los conflictos jurídicos que se originen ya sea directa o indirectamente del contrato de trabajo. Un ejemplo de origen directo puede ser el despido del trabajador sin justa causa. La segunda va a ser las acciones de fuero sindical, cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral. La tercera causal va a comprender la suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. Como cuarta vamos a tener las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos. La quinta va a comprender la ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. La sexta, los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera sea la relación que los motive. La séptima será la ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices. Para ello nos vamos a dirigir al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994. Por último, va a conocer del recurso de anulación de los laudos arbitrales, el recurso de revisión, la calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, recurso de casación y acoso laboral. Bueno, también hay que mencionar que de esa competencia general vamos a excluir los conflictos económicos que puedan surgir entre empleadores y trabajadores. Los conflictos se originan ya sea en la presentación de un pliego de peticiones que finalizará en una convención colectiva de trabajo o en un pacto colectivo y, en algunos eventos, en un laudo arbitral, lo cual se adelantará de acuerdo a las leyes especiales sobre la materia. Para este punto, quizás se están preguntando cómo diferenciamos un conflicto económico o qué es un conflicto económico. Lo cierto es que en el derecho laboral existen dos tipos de conflictos, los jurídicos y los económicos. Estos últimos serán aquellos que se resuelven mediante un pliego de peticiones entre un trabajador y un empleador, mientras que el conflicto jurídico, según la OIT, es la interpretación de un derecho nacido y actual que figura en la ley, convención o laudo, o aquellos que tienen origen directa o indirectamente en el contrato. Así es, Dani Archila. Hay que tener en cuenta que existen dos tipos de procesos, los procesos ordinarios y los procesos especiales, donde los primeros me van a establecer los derechos sobre quién lo persigue, o sea, frente a procesos declarativos, que tendrán dos connotaciones, los de única instancia y primera instancia, los cuales estarán sujetos a la norma de cuantía que se explicará más adelante. Luego tendremos los procesos especiales, donde observaremos que vamos a tratar conflictos. Primero, de derecho colectivo, lo pertinente al fuero sindical, sus acciones como lo son el reintegro, la reinstalación, el levantamiento del fuero. El segundo, clasificación del cese o paro colectivo del trabajo. Este procedimiento será de exclusiva competencia del juez laboral. Tercero, procesos sumarios. Estos serán aquellos como la suspensión, liquidación, cancelación de la personería jurídica sindical, que será también de entera competencia del juez del trabajo. Cuarto, ejecutivo laboral, que se menciona en el artículo 100 y siguientes del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social. En estos procesos no hay clasificación por cuantía, pues será lo mismo 1 millón que 10 millones. Quinto, vamos a tratar o se van a abordar temas de acoso laboral, los cuales están en la Ley 1010 del 2006 y el convenio 190 ratificado por Colombia. Por último, en el sexto tendríamos el procedimiento arbitral, que se iniciará desde lo pertinente al derecho colectivo y las cláusulas compromisorias y compromiso. Esto se da cuando se culmina la etapa de arreglo directo, que será competencia del Ministerio del Trabajo, y habrá un fallo en equidad y no en derecho.
Bueno, teniendo claros los escenarios generales en los que va a tener competencia funcional un juez laboral, vamos en primera medida a profundizar este factor. Además, hablaremos del factor territorial por cuantía y terminaremos con la pluralidad de los jueces. Cuando hablamos del factor funcional, es decir, en qué determinados casos un juez en especial debe conocer de dicho asunto, nos vamos a dirigir al artículo 15 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social para profundizar este factor. Allí se establece la competencia que va a ostentar la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y las salas laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Entonces, empezaremos con los casos o conflictos en los que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia va a entrar a conocer. Y de hecho es muy importante establecer esto, ya que la Corte Suprema de Justicia es el superior jerárquico de los tribunales. Por lo tanto, debemos tener en cuenta para la práctica profesional qué conflictos puede o no conocer esta Corte. En primera medida, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia va a conocer, primero, del recurso de casación, segundo, del recurso de anulación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramiento que decidan conflictos colectivos de carácter económico, ello porque es su superior jerárquico. Tercero, del recurso de queja contra los autos que nieguen el recurso de casación o el de anulación. Cuarto, de los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales de dos o más distritos judiciales, entre un tribunal y un juzgado de otro distrito judicial y entre juzgados de diferente distrito judicial. Claro, Dani, y para esta cuarta situación le recomendamos a nuestro oyente que si quiere conocer un poco más de este conflicto de competencia, se dirija al boletín número 11 de febrero de 2024 en su página 54, donde encontrará el resumen del auto AL 2896 del 2023 y podrá presenciar el conflicto de competencia suscitado entre el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cali y el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá, dentro de un proceso ordinario laboral, contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social, UGPP. Muchas gracias, Dani. Así que, si quieren saber más de este maravilloso tema, no olviden revisar nuestro boletín. Siguiendo con los temas de los que conoce en primera mano la Corte, tenemos el recurso de revisión que no esté atribuido por el factor funcional del que estamos hablando a los tribunales superiores del Distrito Judicial. Y por último, también conoce el recurso de apelación sobre la sentencia que calificó la suspensión del paro o cese colectivo de trabajo. Por supuesto, también hay algunos asuntos que las salas laborales de los tribunales superiores de Distrito Judicial pueden conocer. Entre ellos están los recursos de apelación contra los autos y sentencias proferidas en primera instancia, el recurso de anulación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramiento que decidan conflictos jurídicos, del grado de consulta en los casos previstos en este código, el recurso de queja contra los autos que nieguen la apelación o anulación, los conflictos de competencia que se susciten entre dos juzgados del mismo distrito judicial, los recursos de revisión contra las sentencias dictadas por los jueces de circuito laboral, y estas sentencias son las proferidas en única instancia. Y por último, conocerá también en primera instancia la calificación de la suspensión del cese o paro colectivo de trabajo. Dani Carrillo, pero recuerda que esta sala puede dictar las sentencias, los autos interlocutorios que decidan los recursos de apelación y de queja y los que resuelvan los conflictos de competencia. Y adicional a esto, pues también tener presente que no hay recurso alguno contra estos autos. Esto es, que no podemos modificar total o parcialmente las decisiones tomadas por los magistrados. A este punto, pues ya hemos llegado al final de la competencia laboral desde el factor funcional. Por lo tanto, es menester dirigirnos al factor territorial. En este caso, pues como regla general, la competencia del juez se determina de acuerdo con el último lugar donde se haya prestado el servicio o por el domicilio del demandado o a elección del demandante. Lo que quiere decir que si prestábamos nuestro servicio en la ciudad de Ibagué, pero la entidad tenía domicilio en la ciudad de Bogotá y nosotros, luego de la terminación sin justa causa de nuestro contrato, como ejemplo, decidimos irnos a vivir a la ciudad de Medellín, los lugares en los que nuestro abogado puede instaurar la demanda serán en Bogotá o Ibagué. Dicho lugar lo escogeremos nosotros como demandantes. Claro, Dani Archila, debemos recordar
que en la competencia territorial laboral existen diversos escenarios. Ello porque pues vamos a tener procesos en contra de la nación, de los departamentos, de los municipios, de los establecimientos públicos, entidades o empresas oficiales y contra las entidades del sistema de seguridad social en salud. Es por esto que la primera competencia que tendremos en cuenta serán los procesos en contra de la nación. En este caso, conocerá pues el juez laboral del circuito, del último lugar donde prestamos el servicio o el domicilio del demandante, a elección de este sin importar la cuantía. Claro, esa sería la regla general, en caso de existir un juez laboral del circuito. Pero sucede que en algunos lugares del país no hay juez laboral del circuito. En este caso, ¿alguno me podría decir qué hacer? O sea, yo como abogada, si me encuentro en un municipio donde no hay juez laboral del circuito, ¿a qué juez me tengo que dirigir? ¿O tengo que ir al municipio o ciudad más cercana para demandar y que sí cuente con un juez laboral? No, Dani, en realidad no tienes que dirigirte a otro lugar porque podríamos primero estar incumpliendo la regla general de conocimiento del juez por territorialidad, pues puede pasar que si nos encontramos prestando servicio en un lugar donde no hay juez laboral y aparte la entidad tiene su domicilio en el mismo lugar, no tenemos que dirigirnos a un lugar más cercano en búsqueda de un juez laboral, porque si existe un juez civil del circuito, nos podemos dirigir ante este sin ningún problema e interponer nuestra demanda. Si aunque en este caso, si bien es un conflicto de naturaleza laboral, por esta excepción podrá conocer un juez civil del circuito. Ahora bien, el segundo escenario se presenta cuando tenemos un proceso en contra de un departamento. En esta ocasión, el juez competente será, en primera medida, el del circuito del último lugar donde prestamos el servicio. Aquel juez debe estar dentro del respectivo departamento o el de su capital. Y lo mismo vamos a elegir si nos dirigimos al juez que está en la capital o a cualquier otro que se encuentre en el departamento, ello sin importar la cuantía. Vamos a contar con la misma excepción de la competencia que en donde no haya juez laboral del circuito, conocerá el juez del circuito en lo civil. Además, el tercer escenario se presenta en los procesos en contra de un municipio. Aquí el juez competente será el laboral del circuito del lugar donde se haya prestado el servicio. Entonces, si yo presté mi servicio en Funza, Cundinamarca, me dirigiré a dicho juez laboral del circuito, pero nuevamente aplicaremos la misma excepción anterior. De no haber juez laboral del circuito, conocerá el juez civil del circuito. Un cuarto escenario será en los procesos que se sigan contra un establecimiento público, o una entidad o una empresa oficial. Aquí el juez competente será el del lugar del domicilio del demandado o del lugar en donde se haya prestado el servicio, a elección del actor. Sí, Dani, pero recuerda que en este caso no aplicaremos la excepción de si no hay juez laboral del circuito, nos dirigiremos al juez civil del circuito. Ello porque estos establecimientos tienen sus domicilios en ciudades principales en las cuales vamos a encontrar jueces laborales del circuito. Ahora el último escenario de este factor de competencia territorial será en los procesos que se sigan en contra de las entidades que conforman el sistema de seguridad social integral. Para este caso tendremos como juez competente al laboral del domicilio de la entidad de seguridad social demandada o el del lugar donde surja la reclamación del respectivo derecho. Ello también a elección del demandante, y en este caso sí aplicaremos la excepción de si no existe un juez laboral del circuito, conocerá el juez civil del circuito. Ahora que terminamos uno de los factores de competencia más importantes, que fue el territorial, vamos a entrar a explicar el tercer factor de competencia en materia laboral, y es que la cuantía. Antes de empezar, queremos darles un dato que no es cualquier dato, sino que, como diríamos coloquialmente nosotras tres, son datos y hay que darlos. Ello porque les va a permitir expresarse de forma correcta, ya sea en un parcial, en un preparatorio, en un examen de estado y en general en su vida laboral. Y es que en materia laboral no se usan los términos de mínima, menor y mayor cuantía. Siempre nos vamos a referir a los topes como salarios mínimos legales mensual vigentes. Entonces, cuando ustedes están en clase de cualquier materia, valga la redundancia, en materia laboral,
vamos a usar el término salario mínimo mensual legal vigente o como se conoce por sus siglas SMMLV. Ahora bien, entonces básicamente esta competencia va a estar dividida de la siguiente forma. Primero, los jueces laborales del circuito van a conocer en única instancia de procesos ordinarios cuya cuantía exceda el equivalente de los 20 salarios mínimos mensual legal vigente, lo que equivale a la fecha a 26 millones de pesos colombianos, que según el salario mínimo legal mensual vigente del año 2024, el cual está situado en 1.300.000. Y segundo, en primera instancia, los jueces laborales del circuito van a conocer de los demás procesos ordinarios, o sea, acá no va a importar el tema de los salarios. Pero hay que tener en cuenta que en este caso se va a usar las excepciones. Si no se encuentra con un juez laboral del circuito, nos vamos a dirigir ante un juez civil del circuito. Y tengamos en cuenta que todos, donde exista un juez de pequeñas causas y competencias múltiples, estos van a conocer solo en única instancia de procesos no mayores a 20 salarios mínimos legales mensual vigentes. Exacto, Mafe. Ahora, así como existen procesos con cuantía, pues también hay asuntos sin ella. Aquí va a conocer, en primera instancia, los jueces laborales del circuito, salvo disposición en contrario, con la excepción de que si no hay juez laboral del circuito, va a conocer el juez del circuito en lo civil en primera instancia. Normalmente estos procesos son acciones de fuero, calificación del cese o paro colectivo de trabajo y procesos sumarios de suspensión, liquidación o disolución. Listo, chicas, yo creo que en este punto hemos abarcado con detalle todos los factores de competencia. Ahora vamos a hablar por último de una situación que se presenta en lo laboral y en este caso la figura se llama pluralidad de jueces competentes. Esta situación se va a dar cuando la demanda se dirija a una o más personas y que por esta razón la competencia para conocer de ello esté en dos o más jueces. En este caso, el actor, es decir, el demandante, va a entrar a elegir entre estos dos o más jueces que se presenten. Bueno, chicas, lastimosamente hemos llegado al fin de esta grabación, pero para mí es un placer haber trabajado el día de hoy con ustedes y realizar un trabajo tan nutritivo y que resulta tan importante en materia laboral. También quiero extender un caluroso saludo a cada uno de nuestros oyentes en las diferentes partes del mundo, sin antes pasar por alto y extenderle la invitación al 5º Congreso Internacional de la Seguridad Social y el Mundo del Trabajo, Desafíos Sociojurídicos para el Mundo del Trabajo y la Seguridad Social. Recuerden que este evento se adelantará en la ciudad de Barranquilla del 3 al 6 de septiembre. ¿Qué esperan para inscribirse? Allí los esperamos. Hasta luego y hasta una próxima oportunidad.